Hoy vamos a empezar la parte, como vimos en la primera, hemos atendido al paciente y ahora vamos a realizarle la radiografía. Vamos a empezar por los anales de los rayos. Cuando lleguemos al tubo, quiero que lo entendáis muy bien. Si alguien no lo entiende, ya sé que lo estáis dando en vuestras clases y demás, pero siempre quedan dudas. La verdad que a mí no me quedó del todo claro cuando estudié en esto. Fue cuando vi un tubo y vi cómo funcionaba y lo pudimos abrir allí con los de mantenimiento. Siempre he sido muy de quererlo ver todo cómo funciona. Es cuando verdaderamente lo entiendes y es muy sencillo, ¿no? Vamos a empezar con los anales de la radiología, un poco de historia. Os pongo un vídeo ahí muy majete que he encontrado. Luego vamos a la parte de todo lo que es la obtención de imagen digital, la radiología en teleradiología, cómo se transmite. Imaginaros, como sabéis, que yo he sido militar y he estado en diferentes misiones, pues yo he tenido mi servicio de rayos perfectamente. Yo tenía mi equipo, luego lo veremos, tengo una foto de un equipo, además una asistencia bastante chunga. Pues nada, o sea, con mi equipo de rayos, con mi procesadora, y yo no tenía digital, ¿eh? Yo en las primeras misiones, por ahí en la primera guerra de Yugoslavia, pues ahí teníamos un equipo de rayos, una procesadora, con mi líquido de revelado y todo esto metido pues en un punto ahí perdido de Sarajevo, pues sin ningún problema, y los rayos salían y hacía abdómenes, y pues localizábamos cuerpos extraños y demás, metralla, todo. O sea que la radiología se puede llevar hasta cualquier sitio. La radiología convencional, por supuesto la digital. Hoy día ya teníamos, las últimas misiones que estuve, pues ya teníamos radiología digital, ya teníamos internet, incluso ya se podría diagnosticar pues en cualquier sitio. Lo podíamos mandar a Gómez Ulla, que el superradiólogo que estaba allí en su despacho con los pies encima de la mesa diría, sí, bueno, dale un poquito más de contraste y demás, ¿no? O sea, así es como funciona. Quiero que veáis esta placa, porque esta placa, como no sé si recordáis o estuvisteis en la primera, mi hija tiene una escoliosis bastante acentuada, ¿no? Y entonces se hacen muchas radiografías de esta. Esto es una teleradiología. Esto casi todos los años una persona que tiene un niño o un adolescente que tiene escoliosis se repite porque les ponen un corset y se repite esta radiología casi anualmente. Entonces hay que, con nuestro concepto ALARA, este famoso de lo menos posible pero con la máxima calidad, la mínima radiación, pues se realiza. Todo lo que vayáis por debajo de esta a encubrir un paciente en una tele, estaréis dándole una radiación inútil. Por supuesto, las mamas, no cuesta nada poner un pequeño dispositivo con 2 placas de plomo que tape los senos y, por supuesto, una buena plancha de plomo, porque esta parte no la tienen que ver. Cuando realizábamos la pelvis, decíamos que sí que hay que ajustarse muy bien, ¿no? Pero un adolescente que se tiene que estar repitiendo todas estas placas cada 1 o 2 años, si nosotros protegemos así, pues le estaremos protegiendo de esos inconvenientes que tiene la radiación, ¿no? Todo lo que vayáis por debajo de esto, pues estaremos mal, ¿no? Vamos a ver un resumen de lo que vamos a ver, como hemos dicho, los inicios, y luego una serie de acrónimos, como son estas siglas, ¿no?, que el técnico de radiología cuando está trabajando no utiliza. Yo a lo mejor voy a cualquiera allí y le digo a cualquier técnico de mi hospital mismamente, de Marazón, le digo, ¿sabes cuál es el RIS? ¿Sabes cuál es el GIS? El PAC sí, porque el PAC lo utilizamos mucho. Manda las imágenes al PAC, manda las imágenes al PAC, cógelas del PAC. Este paciente ya no está en el servidor, hay que ir al PAC, el sistema de archivo general. Esta palabra sí, pero estas dos no sabe muy bien lo que es el RIS, pero lo utiliza. Es como que el que va en el coche y sabe que el carburador está pasando gasolina, que no sé qué, pero él sabe conducir. Los técnicos al final acaban siendo así, pero en vuestros anales, vuestros inicios, ¿no?, tenéis que saber lo que es, ¿no? Y es conveniente, pues si se ha estropeado el GIS, se ha estropeado el RIS, pues saber lo que es, un poco por encima, sin grandes... No quiero que seáis grandes informáticos de esto, porque para eso están los informáticos que dominan este tema, ¿no? Pero vosotros, como sois los usuarios, deberéis saberlo, ¿no? Luego la teleradiología me gusta mucho porque, como sabéis, pues la he usado muchísimo, ¿no? Incluso tengo en el propio hospital, tengo varias unidades de diagnóstico de superespecialistas donde se puede mandar las pruebas y nos las diagnostican. La trauma, la Clínica Centro de Madrid, todo lo que es digestivo y mama, pues a una unidad que hay en Sevilla, de donde hay unos grandes profesionales súper especialistas en esa zona nada más, ¿no? Y luego otro término que lo habréis oído, el Big Data. Pues si ya tenemos todo digitalizado, pues vamos a colocarlo en un gran servidor donde cualquier profesional del diagnóstico se pueda conectar y pueda sacar los datos y poder compararlo con lo que tiene.
de tal forma que tendremos una gran base de datos mundial, donde habrá, porque a lo mejor un caso de un síndrome de Asperger, aquí hay 10. ¿Y qué resonancia cerebral hay en un síndrome de Asperger? Pues esta, pero todos solo tenemos 10, pero en el mundo habrá 1000. Si tenemos acceso a esos 1000 mediante el Big Data, pues tendremos más donde comparar, y nuestros clínicos y nuestros diagnósticos serán mucho más efectivos. Hemos oído hablar de esta señora, Madame Curie. Madame Curie para la radiología, o sea, lo importante que tiene, y por lo que obtiene el premio Nobel, no es por radiologías, sino por radiación. Descubre metales que tienen radiación. Pero ya vio que estaba la radiología cuando ella estaba, y lo que hace es ser jefe de servicio del servicio de radiología. Inventó un camión donde metía un equipo de rayos, un tubo de Krug y demás, y las placas fotográficas, y estuvo en la Primera Guerra Mundial y hacía radiografías ya a los combatientes, ¿no? Madame Curie. Todo servicio de rayos tiene un tubo, un generador, por antiguo que sea, por eso os pongo esta parte, ¿no? El generador de alta tensión, los chasis radiográficos, este sería el tubo de Krug, para que lo han puesto ahí, y el cuarto oscuro donde se revela. Vamos a ver unas nociones de eso, seguramente no lo volváis a ver vosotros en la vida, pero que sepáis de dónde venimos, ¿no? Esto es lo que quiero que veáis bien y lo entendáis. Y si alguien no lo entiende, lo repito, porque a pesar de que lo tengáis un poco, y si lo tenéis ya muy claro, pues lo dejo y lo salto, ¿vale? Si veo que luego no tenéis ningún problema, pues ya está, ¿no? Esto lo he creado así, y a ver ahora, bien. Ánodo y cátodo. Normalmente en los tubos de rayos está identificado, ¿vale? ¿Cuál será el ánodo y cuál será el cátodo? Los rayos se generan en el cátodo con dos filamentos, uno grande y otro pequeño, que serán los focos, lo que oiréis hablar luego, foco fino, foco grueso, impactan sobre el ánodo que está girando, normalmente, aunque los hay fijo, pero normalmente gira, y genera los rayos. Hay tres términos importantes. Tenemos que identificar, cuando vayamos a trabajar con un tubo de radiología, tenemos que saber siempre dónde está el ánodo, qué tipo de focos tiene, si tiene foco y fino, y si son seleccionables. ¿Por qué saber dónde está el ánodo? Porque dependiendo de dónde está el ánodo, vamos a tener el efecto talón, que lo habréis oído, y si queréis ahora lo aclaramos, que es muy sencillo lo que es, ¿no? Sobre todo para los e-learning, que no lo ven y no lo pueden explicar, pues a lo mejor esto les sale. Fijaros a ver si lo explico. El efecto talón. Bueno, el efecto talón es importante porque significa que los rayos salen, pero no son igual de duros, no tienen la misma potencia en un lado o en otro. En el lado de donde se generan, donde está el cátodo, serán más fuertes que en la parte donde golpea el ánodo. De tal forma que si yo voy a hacer una mano, los rayos van a incidir así. No tienen la misma fuerza los rayos en un lado o en otro. En la parte donde esté el cátodo, donde se generan los rayos, tienen más fuerza. Luego la parte más gruesa la pondré en dirección al cátodo. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo la mesa aquí y voy a hacer una placa de mano al paciente y le pongo el tubo aquí, siempre la parte del cátodo deberá estar en la parte donde hay más carne y la parte del ánodo donde hay menos, para que no lo queme. Si pongo al paciente la mesa así, lo tendré puesto al revés, porque esto no lo puedo cambiar, este siempre está igual, el tubo, y entonces si le pongo así estaré radiando, dando con los mismos milis, los mismos kilos, los mismos milis, estaré dando más radiación dura en esta parte que en esta, por lo tanto el contraste será menor. Esto solamente pasa cuando hacemos sobre la mesa, ¿vale? O cuando hacemos el paciente tumbado en una mesa que le podamos poner de un lado o de otro. Siempre la parte de la cabeza, cuando hagamos un tórax, pues el cátodo estará en la parte de arriba y el ánodo en la parte de abajo. Cuando enfoquemos a la pared, por supuesto, no va a haber posibilidad, porque a no ser que tuviéramos otra mesa allí, ¿no? ¿Esto lo estáis entendiendo? Si yo giro el tubo, podré poner el ánodo y el cátodo, ¿no? Pues entonces el cátodo siempre tendrá que estar arriba y dirigirlo hacia la parte donde menos radiación hay. Perdón, el cátodo donde más radiación hay. Esto en todos los buquis de pared solamente hay una posición,
Pero en la mesa, en las mesas normales, puedo poner el paciente tumbado así o así, y hacerle un abdomen, pues en la parte de la pelvis que hay más hueso, tendré que poner el cátodo, y en la parte de arriba tendré que ponerle el ánodo. Están identificados. Por menos de nada vais a cualquier compañero y ahora mismo le decís, ¿sabes dónde está el ánodo y el cátodo? Y te os dice que no. Esto está muy suplido ya y a base de filtros logran que apenas se note este efecto talón, ¿no? A base de filtros que colocan aquí, pues siempre hacen que la parte del filtro del cátodo esté más filtrada para que los rayos no sean tan duros. Pero muy importante, y si tenéis la oportunidad de hacer una placa, vais a notarlo, ¿no? Luego veremos ejemplos, claro. Sí. Sí. ¿Se hace? La radiografía, sí. Y entonces yo le tendría que poner... Depende, porque si vas a ver. Sí, 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 sí. Y luego la distancia... Sí, 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 sí. A ver, si me explico. Si yo quiero hacer de dedos, si le pongo hacia acá... Tú le tienes que poner el cátodo aquí, el cátodo aquí. No, porque vas a colimar. Si solo de dedo, pues siempre aquí la parte del cátodo, ¿vale? Normalmente a la izquierda la que menos radiación hay, ¿no? Normalmente están situados así según está, ¿no? En la izquierda normalmente tenemos el que menos radiación tiene, ¿vale? Entonces siempre en esta mano vamos a poner lo más fino, luego la mano la pondremos así, ¿vale? No así, no haremos la placa así, la haremos así, ¿vale? Aquí la parte de menos radiación y aquí la que más, ¿vale? En el codo pasa al revés, hay menos radiación aquí que aquí, con lo cual en el codo sería al revés, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí, aunque parezca más gordo, pero es carne, en cambio aquí hay dos huesos, ¿vale? Luego la parte del hueso del codo es al revés, la parte de más radiación debe de dar en esta parte. En el tórax igual, ¿vale? La parte de menos radiación deberá de dar en la parte de arriba, y la de más radiación, pero en la pelvis al revés, cuando hacemos abdomen tenemos que dar más radiación abajo que arriba. El efecto talón es este, ¿no? Bueno, lo primero, ¿por qué focos? ¿Por qué diferentes focos? No es lo mismo si este filamento es grueso o más corto, el nivel de incidencia sobre el ánodo va a ser menor, de tal forma que los rayos van a estar más concentrados si es un filamento u otro. Con lo cual, a filamentos finos, a focos finos, ya dejaré de decir filamentos porque eso no lo utilizamos en rayos, utilizamos la palabra foco, foco fino y foco grueso, normalmente tienen dos. A focos finos mayor contraste, pero más radiación, más miliamperios necesitamos. Por lo tanto, toda la radiología de miembros y que se hagan sobre la mesa, utilizaremos focos finos, a ser posible, con lo cual daremos mucha más. No nos importa que dé tanta radiación, pero el contraste que va a tener los huesos va a ser mucho mejor. Y los focos gruesos los utilizaremos para los abdómenes y para la parte de pelvis y huesos mayores, ¿no? Y columnas y demás. Hoy día todo eso casi está automático. Si nosotros seleccionamos más miliamperios, la máquina sola va a cambiar a foco fino o foco grueso. Pero hay equipos seleccionables. Por menos de nada, este es un equipo antiguo y tendréis que tiene foco fino y foco grueso. Esto está claro, ¿no? Se genera, los electrones golpean por un sistema de ebullición, ¿no? Porque eso no lo veía. Yo al principio decía, joder, ¿qué sale? Ah, una cosa muy importante, de verdad, que esto no lo tenemos muy claro cuando empezamos. De aquí empieza a ebullir, esto es tungsteno y wolframio, empiezan los electrones que están en la capa más externa a moverse rápido debido a la corriente, ebullen y salen disparados. Al frenar, al golpearse contra aquí, toda esa carga de energía que trae, la libera, porque se paran y la libera. ¿Y qué sale por aquí? No salen electrones, salen fotones, ¿vale? Palabra súper importante, no salen electrones, los electrones no salen de aquí. Lo que sale es un fotón, es un haz de energía que la ha liberado el electrón al golpear aquí. De todos los electrones que salen de aquí, que se generan, solamente el 1% son los que salen por la ventanita que hemos dejado para que salga la radiación. Los ánodos suelen girar, de tal forma que cuando vayáis a disparar por primera vez, esto os vais a acordar de mí, tiene dos disparos. Un primer disparo donde se oye cómo gira el ánodo, se pone en marcha, y luego un segundo disparo. El pulsador
Ahora a lo mejor son automáticos y vais a máquinas que directamente disparan y no oís ese cambio, pero veréis pulsadores, ahora los veremos, que tienen su doble pulsador, como una perita de esas de la luz de antiguamente. Primero uno, ¿podría apretar los dos a la vez? Sí, pero él solo va a hacer primero la rotación y cuando tenga la velocidad suficiente, se producirá el disparo. Y insisto otra vez, una vez que hemos disparado y cortado, ya no hay radiación en la sala. Puede entrar una embarazada, un bebé, quien quiera, ya no hay radiación. Sí que es verdad que todo tiene que estar cerrado, sobre todo cuando utilizamos alto kilovoltaje. La placa que más radiación dispersa tiene es el tórax, porque utiliza 120 kilovoltios, mucha radiación dispersa. Cuando la radiación es tan dura, pues se produce mucho rebote y hay mucha radiación dispersa. Ya no la absorbe el paciente. Luego, si no la absorbe, es la que menos radiación produce al paciente. Altos kilovoltajes es lo que vamos a tratar de dar. Y hoy día, con la radiología digital, esto es uno de los mayores logros. Podemos utilizar altos kilovoltajes y poco miliamperaje para dar la calidad de la imagen. Equipo súper antiguo, Gómez Ulla, cuando ingresé yo en el ejército, este es el aparato que tenía. Esto es el micro, con esto me comunicaba con el paciente, ¿no? Era ahí como lo del bote y el cobre este que teníamos, ¿no? Pero al final es lo mismo. Tendréis más o menos modernos, pero un marcador de kilovoltios, un marcador de tiempo y un marcador de miliamperios. Tiene uno u otro porque los grandes suben de 10 en 10 y los pequeños bajan de 1 en 1. Si quiero dar 55 y estoy en 30, dos saltos de 10 estaría, pero si son 36, pues voy al 35 y con este subo 1. Igual con el tiempo, igual con miliamperios. Y este producto es la radiación que estoy dando al paciente. Cuanto más milias, que es miliamperios segundo, más radiación voy a dar al paciente. Cuanto más kilovoltios, el rayo va a estar más duro, que decimos, y voy a dar menos radiación. Le va a atravesar sin que modifique sus células, su ADN. Los de hoy día. Esto es lo que os vais a encontrar casi seguro. ¿Os acordáis del disparador que os he dicho? Tiene una primera posición que debéis de respetarla. Si apretáramos también funcionaría, Vosotros apretáis directamente y él solo hace el primer disparo, pero lo suyo es apretar en la primera posición, esperar unos segundos y después disparar. Nos daría una luz que se ha generado y un sonido, pi, ya está, ¿vale? Ese pi es tan largo como los segundos que hayamos dado al paciente. Milisegundos, vamos. Por lo tanto, tendré todos los tubos, todos los operadores, la sala, las consolas, tendrán su marcador de kilovoltios y su producto directamente. Ya estamos aquí. Normalmente, estos donde podamos dar miliamperio y segundo, normalmente utilizamos los miliamperios segundo, porque la máquina sola va a modificar. Pero imaginaros que yo lo que quiero hacer, como os he dicho, un miembro, pues entonces quiero utilizar más tiempo y menos miliamperio, porque aquí está el foco fino y el foco grueso, en los miliamperios. Esto es un foco fino, por encima de 100 daré el foco grueso. Luego trataré, cuando haga miembros, de utilizar miembros inferiores o superiores y demás, donde quiera mucho contraste, aunque tenga que utilizar un poquito más tiempo, pero que los miliamperios sea menor, para que el foco sea más fino y la concentración de rayos sea menor y la imagen sea mejor. Por lo tanto, pero si utilizo más miliamperios, lo que bajo son los kilovoltios. Cuando no me importa radiar mucho al paciente. Si ya paso de muslos para arriba, al revés. Procurar utilizar los kilovoltios altos para poder bajar los miliamperios. Os pongo un dato sobre este Bukis. Buki de mesa, Buki de pared. Donde se mete la radiografía lo llamamos Buki. Si voy a utilizar el Buki de mesa, apretaré este botón, si no, se moverá esta parrilla y no saldrá bien. Si voy a utilizar el Buki pared, utilizo este botón. Si voy a disparar en directo, no utilizo parrilla y la quito.
La parrilla es el buki. La parrilla es un sistema que tiene para que cuando venga el rayo se mueva y haga que, eso que os decía, que se han utilizado técnicas para el efecto talón, disiparlo lo más mínimo, esta es una de ellas, ¿no? Se mueve una parrilla que hace que tenga más radiación por un lado que para otro, e igualar los rayos en toda su distancia. Quito la parrilla y disparo en directo. Voy a hacer un abdomen, pongo la parrilla de mesa, si quiero y ser muy perfeccionista veo dónde está el ánodo, que normalmente está aquí en la izquierda, y aquí le pongo la parte de la pelvis, ¿vale? Y aquí la cabeza, que es un abdomen al revés, o una pelvis al revés, o sea, los muslos tienen menos radiación, pues entonces aquí donde más radiación tengo. ¿Qué voy a hacer una mano? Lo que os decía, si yo hago una mano, aquí utilizaré, hemos dicho que esta es la parte de menos radiación, el ánodo, pues entonces la parte del ánodo estará en los dedos. Luego la señora tendrá, o el señor tendrá la mano así. ¿Lo veis esto bien? Pero si es un codo, lo suyo es que le ponga aquí y ponerle así, porque aquí hay menos radiación. Por lo tanto, el ánodo giratorio pues, debe de estar en la parte de menos radiación. Y ya sí nos vamos a... Vale, si nos íbamos a la radiología digital, pues ya casi no seleccionamos nada. Fijaros qué unidad de protección hay, o sea, qué unidad de operador hay. Ya la parte del cuerpo la seleccionamos directamente, él pone los kilos, él pone los milis, y ahí ya, esto suele ser en radiología digital. Generador, bueno, solamente le nombro, ¿vale? Esto es un aparato que veréis en todos los servicios en todas las unidades de radiología, esto está, TAC, mamógrafo, en todos los sitios hay uno de estos, que se generen rayos, hay un generador, está tapado y no hay ningún problema. Y ahí es donde se producen todas las averías, claro. Pero no siempre, igual que tenemos, no siempre vamos a realizar la radiología en cualquier sitio. Fijaros dónde empezó nuestra señora Madame Curie, este es el servicio de radiología que tenía en la Primera Guerra Mundial. Pero miraros dónde se puede hacer la radiología. Yo con una procesadora, esta es la que tenía yo la primera misión que estuve, y esta es mi luz roja, que tenía una tienda ahí oscura, con doble tienda, para poder procesar las placas. Al principio tenía un aparato parecido a esto, el mandil de plomo, el chasis por detrás, el paciente ahí, le subía el pie o la mano, si le ponía encima de una mesa, ahora la veremos, cogía el chasis, me metía ahí dentro, que este es el chasis con la placa, me metía dentro, cerraba, encendía mi luz roja con mi perita, metía la placa por aquí, aquí estaba el procesador, el revelador y el agua, metía la placa y salía por aquí revelada. Este era mi servicio de radiología de Mostar. Muy simple, un generador, la máquina para producir los rayos, mi chasis y la reveladora que habéis visto antes. Ojo en el servicio de radiología de urgencias, porque este señor no está diciendo, lo que estaba diciendo era, le haces una placa de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Le están estabilizando y a partir de ahí se van, porque claro, todo el mundo tiene mucho miedo a los rayos, todo el mundo desaparece y eres tú el que tienes que estar ahí haciendo esa placa a ese pobre señor, moviéndolo lo menos posible. Luego hay que tener muy claros los conceptos para poder trabajar. Vamos un poco más rápido viendo los chasis. Aquí antes estaba la placa, los tamaños os los deberéis de aprender porque lo utilizamos mucho. Coge un 18×24, coge un 24×30, siempre irá en función en lo que vayamos a sacar. Hoy normalmente no utilizamos por ejemplo, un 9×12 para hacer una muñeca, el escafoides en lateral. Podemos utilizar un 24×30 y hacer dos proyecciones en la misma placa, colimando bien para que no haya radiación dispersa y poder sacar en la misma placa más, incluso podemos coger una grande de 35×43 y sacar las 4 proyecciones de escafoides, ¿no? Antes las placas estaban metidos en sus contenedores, las placas radiográficas, que eran como fotográficas, y los chasis. Se metía la placa, todo esto en un cuarto oscuro, con sus pantallas intensificadoras para que la radiación haga efecto de espejo y pueda, con menos radiación, impresionar la placa. Y nos lo llevábamos aquí. Yo no he logrado, cuando estuve en el Gómez Ulla, había una sala de estas, pero la vi muy poco, porque ya la quitaron, donde había un señor que estaba aquí dentro durante todo el turno, salía de vez en cuando, cerrado, se le entregaban las placas por una ventana que había aquí, se le entregaban los chasis, y él se metía dentro y revelaba.
revelador, 5 minutos, fijador, 2 minutos, agua, se cuelga, aquí tenéis las placas. Revelador, un tiempo, se lavaba, se pasaba al fijador, se lavaba y salía impresa la placa, se secaba y se entregaba. Al poco tiempo ya pusieron esto. Esto se llama reveladora luz día. Se metía el chasis directamente por un lado, ella sola con unas ventosas abría el chasis, cogía la placa, pasaba por los rodillos de revelador, fijador y agua y te entregaba la placa, aquí hay unos ventiladores, seca. Eso justo ya sin cuarto oscuro y sin nada. Y esta era la que yo tenía. Aquí tenía mi revelador, mi fijador, que se colocaban, esto está al revés, se pinchaban así, y ya para poder aquí tenía los contenedores de cada uno. Yo metía la placa, todo esto en cuarto oscuro, claro, totalmente oscuro, lo metía por aquí, entraba, pasaba por los reveladores y salía por aquí seca. Luego, ¿cuál es el flujo de trabajo de la radiología convencional? Antes, os estoy hablando de antes porque casi hablo del siglo pasado, ¿no? Esto creo que no lo veréis, a no ser que vayáis a unas unidades antiguas y demás, pero tenéis que saber que existe y cuando lo veáis, pues mira, estoy aquí en esta. Teníamos nuestro chasis con la película cargada, o sea, cuando revelábamos la placa, salía ya de la procesadora luz día, ya no me voy a ir a la que la tengáis que revelar, ¿no? Luz día, metemos nuestra placa, sale nuestro chasis cargado, lo primero que hacíamos es poner el nombre. Con una cartulinita poníamos el nombre del paciente, lo metíamos aquí, que era una luz fuerte, e impresionaba un trozo de la placa ya con el nombre del paciente. Hacíamos nuestra radiografía y con nuestra imagen latente pasaba la reveladora, ahí como veis esa es la puerta donde se metía el chasis, directamente cogía, de aquí, de estos contenedores, cogía la película en cuestión, 24×30, 18×30, lo que necesite, la ponía y salía otra vez el chasis ya cargado. Pasaba por sus líquidos y por aquí salía, como veis, está saliendo la placa, y con un ventilador se secaba. Y pasaba la imagen al radiólogo para su diagnóstico. Y se utilizaban estos aparatos que a lo mejor ya ni los veis cuando vayáis a trabajar, los negatoscopios, ¿no? Fijaros qué cantidad de influencia tenía una radiografía. Ya no solamente el revelado y el fijador, que si no tenía la temperatura justa quedaba más oscura, que si no tenía la concentración se había contaminado porque una de las placas había saltado un poco de revelador al fijador, salía blanca, que si los fluorescentes, que era fluorescente, ya no LED ni nada de eso, fluorescentes, no tenían la luz suficiente y tú dejabas la placa demasiado oscura, parecía que la había dejado demasiado clara, ¿no? Porque la luz era muy grande, ¿no? O sea, todas esas influencias que tenía una radiografía, ¿no? Que iban a dar una calidad pues pobre, ¿no? Pero bueno, salíamos. Y los sobres, que ya ni los veréis casi, ¿no?